A continuación, Matemática Cuarto Bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Factorización de trinomios del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con abundante agua y jabón. Y recuerda, quédate en casa. El tema para el día de hoy es factorización de trinomios. Voy a hacerles la presentación del material que tenemos para el día de hoy. Vamos a ir activando nuestros conocimientos previos con una serie de preguntas. Debemos de recordar que son términos semejantes, leyes de operación de signos y nuestro puente cognitivo será áreas para figuras geométricas, cuadrados y rectángulos. Entonces tenemos por acá nuestros conocimientos previos que vamos a ir activando poco a poco. Tenemos nuestro tema que es puente cognitivo el día de hoy, que es áreas para cuadrados y rectángulos, y luego tendremos nuestros conocimientos previos donde haremos la operatoria y la solución de los casos de factorización que nos están pidiendo. Si han ido recordando ya durante este momento, vamos a dar ejemplos de lo que son términos algebraicos. Tengo aquí a la vista de ustedes dos términos algebraicos. El primer término algebraico que podemos observar es menos 18 por y al cubo. Este es un término algebraico porque consta de 4 elementos. Los 4 elementos son el signo, el coeficiente o número, la variable y el exponente. También tenemos otro término algebraico que es más 4y al cubo. Cabe mencionar también que estos dos términos son llamados términos semejantes. ¿Por qué términos semejantes? Si es evidente que no tienen el mismo signo ni el mismo coeficiente. Pero también debemos de observar que es igual la variable y el exponente. Entonces, dos términos serán llamados semejantes cuando tengan la misma variable con el mismo exponente, sin tomar en cuenta coeficiente y signo. El tema que nos va a servir de puente cognitivo para poder alcanzar los nuevos conocimientos el día de hoy es el de áreas para figuras geométricas. Vamos a utilizar dos figuras geométricas muy conocidas: el cuadrado y el rectángulo. Estas dos figuras geométricas tienen características muy especiales. Vamos a iniciar con el cuadrado. Como podemos observar, el cuadrado tiene 4 lados y a este que se encuentra en esta parte le llamamos base y a este le llamamos altura. Una de las características de esta figura es que la base y la altura son iguales, son idénticas. Podemos calcular el área que ocupa un cuadrado. ¿A qué le llamamos área? ¿O dónde se encuentra el área de una figura geométrica? El área, como podemos ver nosotros al dibujar un cuadrado, hay una superficie que queda dentro de esos límites. Esta superficie que está dentro de estos límites del cuadrado se llama área. ¿Y cómo calculamos esa superficie? La vamos a calcular multiplicando la base por la altura. Es así que si nos dicen para este cuadrado tiene una base de 5 centímetros, sabemos que tendrá 5 centímetros también en altura. Así que tendríamos que multiplicar 5 por 5 y determinaríamos que son 25 centímetros cuadrados los que tendríamos por superficie para este cuadrado.
Pero, si nos dijeran, son 10 centímetros en base, sabemos también que son 10 centímetros en altura y por lo tanto la multiplicación de 10 por 10 nos daría 100 centímetros cuadrados. Y esa sería el área de este cuadrado. Y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, nos dijeron 5 por 5, 10 por 10 y así sucesivamente. Esa fórmula para el área del cuadrado se puede reducir entonces como cualquiera de sus lados elevado al cuadrado. Otra característica que tiene esta figura geométrica es el perímetro. El perímetro es la suma de las 4 longitudes que la forman. Así que podemos iniciar en este punto acá, hacer la sumatoria de esta distancia, más esta distancia, más esta otra, y regresar al punto de donde hemos iniciado la sumatoria. Es así entonces que las fórmulas para área y para perímetro de un cuadrado las tenemos definidas acá. Tenemos área como cualquiera de los lados al cuadrado y perímetro como 4 veces uno de sus lados. De manera muy similar a un cuadrado, tenemos un rectángulo. El rectángulo, si nos damos cuenta, nos genera una percepción distinta en espacio, porque el cuadrado tiene sus 4 lados iguales y no nos genera cambio. Pero el rectángulo sí. Veamos esto. El girarlo nos genera un cambio en percepción en espacio. Acá, esta base de esta figura geométrica es más grande que esta que le vamos a llamar altura. Entonces, para encontrar el área de un rectángulo, de manera muy similar al cuadrado, es la base por la altura. Si nos dicen que la base tiene 10 centímetros por una altura de 5, tendremos 50 centímetros cuadrados. Y la misma área sería si giramos el rectángulo. 5 en base, 10 en altura. Para calcular el perímetro de esta figura geométrica, haremos el mismo procedimiento que con el cuadrado. Iniciamos en este vértice, en esta esquina, y sumamos esta longitud. Luego esta longitud, luego esta, y regresamos a nuestro punto inicial. Démonos cuenta que en ese proceso para calcular el perímetro, sumamos una base, una altura, otra base, otra altura. 2 veces la base y 2 veces la altura. Las fórmulas para calcular área y perímetro en un rectángulo quedan de esta manera. El área es base por altura y el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. Dicho esto, procederemos entonces a aplicar estas fórmulas de área en casos de factorización de polinomios. Ahí haremos la integración de nuestros conocimientos previos que iniciaron con términos semejantes, áreas, y ahora procederemos a hacer esa integración en nuestros nuevos conocimientos. En el ejemplo que tenemos acá, nos piden factorizar el polinomio x cuadrado más 4x. X cuadrado más 4x. Tengo yo aquí un par de figuras. Esas figuras nos van a ayudar a hacer la representación geométrica de cada uno de estos términos algebraicos. Vamos a unir esos dos conceptos, término algebraico y figura geométrica. Veamos, cuando nos dicen factorizar, nos están pidiendo que encontremos los factores más simples y de menos grado que forman este polinomio. Cuando vemos el término algebraico x al cuadrado, debemos de recordar la fórmula de un cuadrado, que es lado al cuadrado. Así que este cuadrado representa muy bien
el término x al cuadrado. Si yo tengo este cuadrado del lado x, de longitud x, recordando el concepto de área de un cuadrado, tendríamos lado al cuadrado. Y tenemos entonces representado nuestro término x al cuadrado. Cuando nos dicen, hay otro término, 4x, tenemos dos valores distintos, tenemos dos valores diferentes. Este término se puede comparar con el área de un rectángulo, que es base por altura. Y hemos de recordar que la base y la altura en un rectángulo no son iguales. Entonces, ese rectángulo, que lo tenemos en color rojo, puede tener una altura x similar o igual a la del cuadrado y una base 4. Es así que podemos encontrar entonces el área de esta nueva figura que tenemos acá. Y cuando nos dicen factorizar x cuadrado más 4x, lo podemos hacer de esta forma. Vamos a calcular el área entonces de esta nueva figura que tenemos a la vista. La altura es x. Y la base es la suma de estos dos valores, x más 4. Y hemos logrado factorizar de manera muy sencilla este binomio utilizando el concepto de áreas. Vamos a resolverlo identificando los factores comunes. Podríamos decir de una manera numérica tradicional. Cuando nos presentan el binomio x cuadrado más 4x. Gracias. Cuando nos presentan este binomio, vamos a encontrar el factor común vamos a encontrar el factor común como aquella variable que se repita a lo largo de los términos, e igualmente con los números que puedan estar repitiéndose en cada uno de los términos que forman el polinomio. En este caso, el factor común que podemos observar es la variable x. Es la variable x. Entonces, vamos a escribir ese factor común primero. Abriremos paréntesis porque vamos a hacer una reducción de grado de cada uno de los términos y diremos x cuadrado dividido x, que es el factor común. Más el segundo término, que es 4x, dividido el factor común que identificamos. Vamos a realizar entonces ahora las operaciones que tenemos ahí propuestas. Nuestro factor común es x. Ahora realicemos las divisiones. Para hacer las divisiones, copiamos la base y restamos los exponentes. Tendríamos x cuadrado dividido x, nos quedaría x. 4x dividido x, nos va a quedar el valor 4. ¿Y cómo podemos observar de manera gráfica o de manera identificando el factor común? Hemos llegado a la misma respuesta. Vamos a continuar con un par de aplicaciones más.
Ahora nos piden factorizar un trinomio. Un trinomio es un polinomio que está formado por 3 términos algebraicos. Este trinomio que nos presentan acá es x cuadrado más 4x más 3. Consta de un término numérico. Vamos a hacer la misma relación de cada uno de los términos con una figura geométrica. Cuando vemos el término x al cuadrado, vamos a relacionarlo con esta figura, de lado y de base x. Y recordemos, x por x, tendríamos x al cuadrado. Ahora, vamos a realizar algo muy especial. Con el término 4x, lo vamos a desglosar en 4 elementos iguales de altura x y de base 1. Y el término numérico también lo vamos a desglosar en cuadrados de tamaño 1 por 1. Vamos a tener esto para analizarlo un poquito más de cerca. El término 4x lo hemos desglosado de esta forma. Una altura x y una base de tamaño 1. Y lo hemos desglosado en formas rectangulares para poder ir armando una nueva figura. El límite en este tipo de casos es muchas veces tu imaginación. Puedes armar nuevos rectángulos o nuevos cuadrados, como en este caso. El término 4x va a ser representado por 4 elementos del mismo tamaño, de altura x y de base 1. Y como podemos ver, hemos colocado 3 a la par de x al cuadrado, porque eso nos indica el signo de suma. Sumarlos a este que tenemos acá. Y tenemos 3 elementos de tamaño 1. 1 por 1. 3 elementos de tamaño 1 por 1. Y eso los hemos colocado de esta manera. Y entonces, como podemos observar acá, tenemos 1, 2, 3. Y tenemos 3 elementos de 1 por 1. Para completar nuestra nueva figura geométrica, el cuarto elemento lo vamos a colocar aquí. Y hemos formado una nueva figura geométrica, la cual representa a este polinomio. Y al encontrar el área de esta nueva figura, vamos a encontrar los factores que le dan solución al trinomio. Entonces, podemos observar acá que estas figuras son de 1 por 1. A lo largo de toda esta longitud tenemos un espacio equivalente a la unidad. Y aquí abajo tenemos 3 elementos que tienen de base tamaño 1. Al encontrar el área de esta figura, tendríamos que multiplicar base por altura. La base de esta nueva figura geométrica, estaría definida por x, que es esta distancia, más 3 unidades. Y la altura de esta nueva figura está definida por el binomio x más 1. Y estos son
los factores del polinomio, del trinomio x cuadrado más 4x más 3. Hemos resuelto entonces ese trinomio por medio de una figura geométrica nueva. Vamos a hacerlo de manera numérica, tradicional. Cuando nos dan el polinomio, en este caso el trinomio x cuadrado más 4x más 3, buscamos dos elementos. Primero, operamos la raíz cuadrada de ese término al cuadrado y obtenemos el valor x. Este valor x lo vamos a colocar en dos binomios para que al multiplicarse x por x obtengamos x al cuadrado. Para este primer binomio copiamos el signo que tiene el segundo elemento. Y para el signo del segundo binomio multiplicamos los dos signos del trinomio. En este caso es más por más. Y ahora debemos encontrar dos números que cumplan con las siguientes condiciones. Esos dos números sumados nos tienen que dar el segundo término, en este caso 4, dos números que sumados nos den 4 y multiplicados nos den 3. Esos números son 3 y 1. 3 más 1 nos da 4 y 3 por 1 nos da 3. Entonces hemos encontrado los factores que forman a este trinomio de dos formas diferentes, utilizando áreas y utilizando los factores numéricos. El último ejemplo que tenemos para el día de hoy es un trinomio un tanto especial. ¿Por qué es un trinomio algo especial? Porque este es un trinomio cuadrado. Perfecto. Vamos a identificar de forma geométrica cada uno de sus términos y luego vamos a explicar por qué se llama trinomio cuadrado perfecto. Para factorizarlo, primero representamos x al cuadrado. Lo vamos a representar por medio de este cuadrado del lado x. Y luego 4x. 4x lo desglosamos en 4 elementos como este. 4 rectángulos de base 1 y de altura x. Y las unidades las representamos por medio de este cuadro que tiene base 1 y altura 1. 1 por 1 tenemos la unidad representada en un área. Entonces, para este caso tenemos 4x. Veamos que los 4 elementos ahora están colocados de forma distinta al ejemplo anterior. Tenemos 2 verticales, 2 horizontales y 4 unidades. Las 4 unidades las hemos colocado de esta forma y hemos formado un nuevo cuadrado con una base con estos valores y una altura con estos valores. Al calcular el área de este cuadrado sería base, que sería x más 2, x más 2 al cuadrado. Recordando la fórmula del área. Para un
cuadrado. ¿Por qué le llamamos trinomio cuadrado perfecto a ese trinomio? Cuando factorizamos, anteriormente, recordamos que podíamos calcular la raíz cuadrada de este valor, de esta primer variable. La raíz cuadrada de esa primer variable es x. Y si sacamos la raíz del tercer elemento, obtendríamos 2. Un trinomio cuadrado perfecto, al reducirse, corresponde a un binomio al cuadrado, en el cual el término de en medio es el doble de la multiplicación de las dos raíces. Quiere decir esto, que si yo duplico, el valor de la multiplicación de las dos raíces, en este caso sería 2 por 2 por x, sería 4x. Si yo obtengo el término de en medio, estoy en presencia de un trinomio cuadrado perfecto, cuya solución se expresa por medio de un binomio al cuadrado, que serían las dos raíces unidas por el signo del segundo término. Y hemos factorizado entonces este trinomio cuadrado perfecto por medio de áreas y utilizando el recíproco del producto notable. Bien. Agradezco por tu atención. Siempre te recomiendo lavarte bien las manos con abundante agua y jabón, y te voy a dejar un link para que tú puedas seguir ejercitando estos ejercicios que hemos visto el día de hoy. Te dejo acá el link y muestra de los ejercicios que puedes encontrar y que puedes realizar ahí. Nos vemos y recuerda, quédate en casa.